Muchas bendiciones, amada familia. Feliz noche. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Cristo Jesús sea manifiesto en cada una de sus vidas. Hoy agradecemos a Dios por sus bondades, por su amor, por su misericordia y por esta oportunidad que nos concede de encontrarnos contigo para esta entrega especial acerca de los engaños del enemigo junto con el pastor Mario Rondón. Ayer tuvimos, pasamos una intervención y hoy en la mañana tuvimos un estudio muy interesante con el pastor Mario Rondón, en la cual se hablaba un poquito acerca del espiritismo y se respondieron algunas preguntas especiales. Incluso hicimos una pregunta bonus, como yo le llamo, para atender a una de las preguntas de nuestro hermano Dionis Bocio, quien había preguntado el parecer acerca o la interpretación acerca de ah, Zacarías capítulo 14, verso número 1 y 2, donde el texto bíblico describe que las naciones prácticamente se unirán contra Israel para luego Dios traer liberación. Y en ese sentido existía la preocupación en el hermano Diony, si esto abría la ventana a una tercera guerra mundial. Esta y otras preguntas fueron respondidas en la sesión de preguntas junto con el pastor Mario Rondón. Así es que espero que disfrute esta entrega especial y que aprenda un poquito acerca del engaño del enemigo para los últimos tiempos. Permíteme orar contigo. Y después de orar, entonces vamos al estudio. Al orar, quisiera pedirte, por favor, que lleves en tus oraciones a Juliet, esta niña de apenas 6 meses de vida. Ha sido sometida a 3 cirugías. Médicamente, pareciera que solo un milagro puede restaurarla, puede salvarle. Para los padres, su única niña, esto es muy angustioso, muy desesperante. Pueden ver en pantalla acá esto, la imagen de esta niña, Juliet. Es muy triste, muy doloroso eh, y muy desesperante para estos padres. Pero déjeme decirle, aun cuando los médicos digan no, si hay alguien que tiene el poder para revertir un diagnóstico médico, es el Dios Todopoderoso, pues Él nos creó del polvo de la tierra. Si alguien sabe cómo combatir una bacteria, algún virus, alguna condición especial, ese alguien es Dios. Y quiero ser sincero, si me preguntan, Pastor Castro, ¿puede usted hacer algo para salvar, curar a esta niña? Lo único que puedo hacer es orar. Es el recurso, la herramienta más valiosa que tengo. Mis conocimientos acerca de la medicina son limitados. Si le pregunta a un doctor, tal vez pueda decir, bueno, se puede explorar esos asuntos, pero si le preguntas a Dios y es su voluntad, Dios no solamente puede sanar, sino que Dios le sanaría. Y es por eso que quiero pedirte, por favor, que lleven tus oraciones a esta linda, este angelito de Jehová de apenas 6 meses de vida. Eh, los médicos prácticamente están sin opciones, y en este momento acudimos a aquel cuyo poder es ilimitado y tiene la capacidad para poder atender a este caso y dar sanidad a esta linda niña y que sea un milagro el cual pueda testificar que Dios estuvo con él. Oramos por esta niña y también por los padres para que Dios en este momento de angustia les dé fortaleza y le ayude a acercarse más y más al Creador Rey de Reyes. Oro contigo. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tus bendiciones, por la vida. Esos momentos difíciles, Dios, como lo que afrontan los padres de Juliet, son desgarradores. Nadie quisiera estar en un escenario como este. Y yo te pido, Señor, por favor, que tú, si tienes que romper las reglas, la rompa, pero que hagas un milagro en la vida de esta niña. Este milagro, Señor, no solamente transformará la vida de la niña, sino la de los padres y la de los familiares, la de cada amigo, hermano, que está conectado a este programa. Pues le dirás, Señor, que tú eres un Dios que está pendiente al dolor de tus hijos y que tienes solución para cada uno de nuestros problemas. Manifiéstate con poder, Señor. Manifiéstate con gloria y danos el privilegio de escuchar buenas noticias y decir,
que bajo tu dirección, Señor, en personal médico, ha encontrado la fórmula para restaurar, restablecer la salud de Juliet. Oro por esta niña, Señor. Oro por sus padres. Y oro por cualquier persona que está enferma, atravesando alguna condición médica y que está desesperado. Dios, por favor, visítale donde quiera que se encuentre, la sala del hospital. Si está en su casa, Señor, renueva sus órganos y dale sanidad. Pero sobre todas las cosas, Señor, aquellos que están postrados en cama, en su estado de conciencia, te pido el mayor de los milagros, el milagro de la salvación. De modo, Dios, que si por alguna razón algunos de los amigos por quienes oramos no podemos verles sanarse en esta tierra y no podemos verlo más una vez en esta tierra, nos dé el privilegio, Señor, de abrazarlo en el reino de los cielos, porque en sus últimos días, en su lecho, en su condición médica, te aceptaron a ti como Salvador. Oramos, Dios, por ellos, por sanidad y por salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, disfrute de la entrega de esta noche, los engaños del enemigo, tema de hoy, el espiritismo. Buenos días. Así que vamos a permitir que él agote este material y luego entonces entraremos en las preguntas y respuestas. Si usted quiere hacer sus preguntas, la puede poner en el chat para que entonces Fernando y un servidor podamos hacerla. Así que Pastor Rondón, siervo de Dios y amigo de la humanidad, bienvenido a esta sección especial los últimos miércoles de cada mes. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Reyes, Pastor Castro. Saludo para todos los amigos y hermanos que están conectados en esta hora, en este encuentro que ya se ha tornado habitual, último miércoles de cada mes. Hoy, como estuvo anunciando el Pastor Reyes, pues estaremos estudiando el tema sobre los engaños del enemigo en los últimos días. Y quiero llamar su atención a una noticia que se publicó en la BBC de Londres, donde hace un par de meses atrás decía, muere el piloto Chris Rasky al estrellarse su bólido a 450 kilómetros por hora mientras buscaba batir un récord de velocidad en tierra. Y la noticia parecía ser simplemente una publicación más de un accidente, de eventos como estos que ocurren. Sin embargo, decía más abajo en un subtítulo, Chris batirá récords en el cielo. O sea, como dando a entender que ahora iba a correr en el cielo. Una noticia no en tono jocoso, sino como parte de lo que es la creencia popular. Y esto llama la atención para buscar respuestas bíblicas a preguntas como ¿qué ocurre con la persona realmente cuando muere? Debido a ciertas publicaciones que están bombardeando la mente de la gente en este tiempo. Una de ellas, un libro que está circulando, es Experiencias cercanas a la muerte, por Patrick Tellier. Otra de esas publicaciones es La última puerta, al otro lado del túnel, en fin, muchas publicaciones pues están hablando acerca de experiencias cercanas a la muerte, y hay personas que creen que estos son fenómenos que de alguna manera indican algo que ocurre posterior a la muerte, pero tal y como la expresión lo dice, son experiencias cercanas a la muerte, no en la muerte. Son personas que todavía están vivas, aunque estén en un estado de inconsciencia, de trance, en fin. Y de esas personas que dicen casi haber muerto, ninguna realmente murieron. Ellos percibían una sensación de muerte, y es realmente el momento cuando el corazón deja de latir, pero allí la persona no está muerta,
y se le da frecuentemente reanimación cardiovascular o por otros mecanismos. En fin, e incluso en un experimento que realizó un médico, el doctor Ladislas Meduna, él llegó a administrar un 30% de dióxido de carbono y 70% de oxígeno a una persona, y más tarde la persona declaró: sentí como que yo me estaba mirando a mí mismo, que yo estaba por allá en el espacio, sentí como que estaba separado del cuerpo. Noten que esta experiencia, producto de que el oxígeno se escasea, y un médico haciendo este experimento, un médico, no estamos hablando de un médico de la iglesia, un científico, buscando dar explicación a qué es lo que ocurre cuando las personas están en este estado de inconsciencia y donde escasea el oxígeno en el cerebro, que se dan esas sensaciones de percibir como que están flotando, como que están de alguna manera fuera del cuerpo y que se están observando a sí mismos. En fin, además, estas experiencias que las personas dicen contar, realmente tratando de dar una explicación de lo que ocurre después de la muerte, contradicen claramente la escritura. En Job, por ejemplo, Job capítulo 7 versículo 9 dice: como la nube se deshace y se desvanece, así el que desciende al sepulcro desaparece y no volverá a vivir. La mayoría de esas experiencias cercanas a la muerte son peligrosamente parecidas a lo que enseña el espiritismo, y es justamente ese uno de los engaños más fuertes con los que cuenta el enemigo en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis logramos ver mucho de eso, de lo que el enemigo pretenderá hacer, sobre todo con las apariciones que hará, no solo falsificando la venida de Cristo, sino también pues haciendo que muchos seres queridos que han muerto tengan algún tipo de aparición, sus imágenes, sus personalidades, sus palabras, sus gestos, en fin. El espiritismo enseña que hay un espíritu que sale del cuerpo cuando la persona muere y que actúa de manera consciente, y que de alguna manera también se puede comunicar con los vivos. El espiritismo también pretende que los muertos no están muertos. Un famoso espiritista llamado Arthur Hill dice lo siguiente: el principio fundamental del espiritismo es que los seres humanos sobreviven a la muerte del cuerpo, y que ocasionalmente, bajo ciertas condiciones que no se entienden completamente todavía, podemos comunicarnos con aquellos que se han ido antes. Esto es una declaración de un espiritista. Debemos recordar, bíblicamente hablando, que el primer engaño de Satanás tuvo que ver con el tema de la muerte. Dios le dijo al ser humano que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, y moriría. Dios le dijo: ciertamente morirás. Pero el diablo contradijo a Dios y le dice al ser humano: no, no moriréis. Ustedes no mueren. Tal vez pasan a otra forma de vida, a otra dimensión, pero ustedes no mueren. Otro espiritista que también hizo una declaración en estos días dice que el espiritismo, pues en él los muertos saben más que los vivos, dice él. Y lo interesante es que él comenta lo que dice la Biblia. Dice: y la Biblia, en la Biblia, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. En este caso, como en muchos otros pasajes de la Biblia, el diablo dijo la verdad. Oiga lo que está diciendo el espiritismo. Dice que el diablo fue el que dijo la verdad y el Señor estaba equivocado. Qué declaración, qué blasfemia. Con semejantes pretensiones actúan los espiritistas, a veces hasta tratando de buscar apoyo en las escrituras. Pero la Biblia realmente nos habla del estado completo de inconsciencia del que muere, de que de ninguna manera nos está mirando, de que no podemos comunicarnos tampoco con ellos, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En la Biblia también encontramos cuál es la esencia del ser humano. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente.
Así que el hombre es un alma viviente, no tiene un alma viviente, el hombre es un alma viviente. Por eso cuando el ser humano muere, pues se desintegra, el polvo vuelve a la tierra como era, el aliento vuelve a Dios que lo dio y el ser humano desaparece en el tiempo y el espacio, tal como dice la Biblia. Así que de esa manera interesante podemos nosotros pues encontrar que la Escritura dice claramente cuál es el estado de inconsciencia de las personas cuando mueren. Y esto lo vemos así claramente en la Escritura. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. ¿Ve? Y por eso dice luego el profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Así que en ningún caso la Biblia apoya estas pretensiones del espiritismo en ninguna manera. El único que tiene inmortalidad, dice 1 Timoteo 6:15, es el Señor, el Todopoderoso, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Claramente la palabra de Dios expresa lo que ocurre en el estado de inconsciencia de la persona cuando muere. Salmo 146:4 dice el salmista, porque sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Salmo 115:17 también dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. Y Job en el capítulo 14, verso 21 dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, el que muere. O sus hijos serán humillados y él no se entenderá de ello. En la Biblia, en el libro del profeta Daniel, dice lo que ocurriría cuando él muriera incluso. En Daniel 12:13 se le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, en la resurrección, claramente. Así que de esta manera la palabra de Dios expresa la verdad de la inmortalidad condicional del alma. Dios creó al hombre para que viviera para siempre, pero por el pecado, la consecuencia de la muerte, pues limita la existencia del ser humano hasta que haya resurrección. En Juan capítulo 11, versículo 11, recordamos también la forma como Jesús describe la muerte de Lázaro. Dicho esto, dice la Biblia allí en Juan 11:11, Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Los discípulos entonces dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, comparándola con el sueño. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Esa comparación de la muerte con un sueño de completa inconsciencia también lo utiliza el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Jesús en Juan 5:28 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El Señor aquí destaca que los muertos están en los sepulcros, no en otro lugar, no en otra dimensión. Así que todos los que están en los sepulcros oirán la voz, vendrá ese día y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que en todo lo que podemos ver y hemos destacado mucho el estado de inconsciencia de los muertos, porque una de las cosas que va a desafiar el enemigo es nuestro conocimiento de la Escritura cuando esas apariciones tengan lugar y sean más frecuentes. A medida que nos acerquemos al fin,
tendremos una invasión de engaños satánicos sin precedentes. Y lo que tiene que ver con el espiritismo y la aparición del enemigo con la imagen, con la figura, con las palabras y el conocimiento de la persona que ya ha muerto, eso será más común de lo que nos imaginamos. Y tendremos que enfrentar con la palabra, igual que Jesús cuando enfrentó al enemigo, con un escrito está. Y por eso debemos estar sólidamente cimentados en lo que tiene que ver con la verdad para dar razón a cualquiera que demande justamente explicación de la esperanza que hay en nosotros. Recordemos entonces, en base a lo que hemos visto, no tenemos un alma dentro de nosotros, sino que somos un alma viviente. Número dos, que es el único que tiene inmortalidad es el Señor, el Todopoderoso. Número tres, que los muertos no están en un estado inconsciente, en un estado consciente, sino inconsciente. La Biblia dice que los muertos nada saben. Número cuatro, que los muertos no pueden vernos ni saben nada de lo que ocurre en la tierra. En quinto lugar, que la Biblia compara la muerte a un estado similar al que duerme, pero es un estado de completa inconsciencia. Además, que los muertos no permanecerán dormidos para siempre tampoco, porque existe una resurrección y que eso ha de ocurrir justamente cuando el Señor regrese en gloria. Por eso la palabra de Dios destaca el hecho de que nuestra mayor esperanza, nuestra bienaventurada esperanza, se encuentra justamente en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Una vez conscientes de eso, podemos entender que cuando el enemigo pues invada de alguna manera todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, con los engaños del espiritismo, debemos mantenernos de parte de la verdad, no buscar explicaciones del fenómeno, de por qué está ocurriendo, sencillamente saber que es el enemigo. Y cuando ocurran estas apariciones en algún lugar, pues no ir a esos lugares, ni siquiera sintonizarlo, ni siquiera verlo a través de las redes o la televisión, porque esto tiene un impacto sobre la mente directamente. Por eso Eva se mantuvo segura mientras no llegó al lugar donde el enemigo se estaba manifestando en el árbol. Tan pronto llegó allí, el terreno encantado, los hechizos del enemigo, pues cambiaron su percepción, su forma de pensar. Nuestra seguridad está en mantenernos aislados de esto. Claro, cuando ocurre algún tipo de aparición en el lugar donde nosotros estamos, Dios cuenta con nosotros para enfrentar eso en su nombre. No podremos rehuirlo, pero ya Dios mismo nos protegerá, nos defenderá, nos dará las herramientas, pero eso es diferente a ir al lugar donde estas manifestaciones ocurren. Recuerde lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tampoco es maravilla si también sus ministros se disfrazan como ministros de la justicia. El enemigo tendrá sus agentes también en el mundo religioso y eso hará que los engaños sean todavía mucho más sutiles y más poderosos para confundir, para entrampar y para engañar. El consejo bíblico, la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Que Dios pueda bendecirnos y pueda fortalecer nuestra fe en lo que dice la palabra, estar claramente cimentados, no tener dudas abrigadas y poder nosotros hacer frente a esos engaños y en el nombre de Cristo salir más que vencedores. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Rondón, por esta exposición. Uno de los peligros más grandes, el espiritismo. Dos preguntas a iniciar. Número uno, si un miembro de la iglesia está en un lugar y recibe una aparición de algún familiar, algún ser querido, ¿cómo debe proceder? ¿Qué tiene que hacer? Bien, lo primero es inmediatamente clamar a Dios desde su mente. Ese es un momento que no podrá tener quizá una oración audible, pero en su mente decirle, bueno, Señor, dame de tu espíritu para enfrentar esta situación. Y una de las cosas que les recomiendo directamente, porque es la experiencia de aquellos que han salido airosos de las cosas que ya han ocurrido, similares, que han tenido ese tipo de apariciones del enemigo simulando ser un ser querido que ha muerto,
es que inmediatamente crean un ambiente espiritual, especialmente cantando himnos, y eso ha hecho que primero el enemigo pues lo confronte y le pida que cese de hacer esto, pero finalmente huye. El enemigo huye cuando se crea un ambiente espiritual y algunas personas pues no se han conformado con hacer frente a esto por sí mismos, sino que han llamado a personas. Han llamado a personas y dice, esta es la situación que tengo, quiero que ore conmigo, quiero que ven. Y ha buscado refuerzo en la oración también, porque en ocasiones el enemigo cuando ha hecho este tipo de aparición no quiere ceder muy fácil, no quiere ceder muy fácil a un colega que enviudó hace algunos años atrás, pues le pasó esto. Y cuando aparecía el enemigo en la forma de su esposa que había muerto y comenzaba a organizarle la casa y demás y hablarle, él se ponía a reprenderle, pidiendo al Señor que reprendiera, comenzaba de alguna manera a orar también, pero no se le iba. Así que él convocó a otro grupo de colegas que fueran y oraran con él y mientras oraban en una sesión especial de oración y alabanza a Dios, pues abiertamente se manifestó y sí se declaró que era el enemigo y finalmente se fue echando gritos, pero desapareció. Así que muchas veces también necesitaremos recurrir a refuerzos para que el Señor pues haga la obra, no confiarnos en nosotros mismos, sino en el poder de Dios que es el que puede reprender al enemigo, porque aún el arcángel Miguel, cuando contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio o maldición contra él, sino que le dijo, Jehová te reprenda. En segundo lugar, después de una explicación tan clara como la que usted ha tenido en la palabra de Dios, he ido a muchos sepelios adventistas y uno asume que la gente comprende lo que dice la palabra de Dios, pero a la hora de enterrar a la persona, se arma una situación que los pies van para allá, que la cabeza va para acá, que si no se pone así, no reposa el muerto. Entonces uno dice, no tienen el conocimiento bíblico. Estoy hablando de mortorio de la iglesia Sí. adventista, no estoy hablando de afuera. Vírenlo, que no está bien puesto y no va a reposar. Yo digo, wow, pero entonces estamos nosotros mal. Hábleme un Sí. poquito de eso, por favor. Sí, así es. Son supersticiones que vienen como producto de ciertas enseñanzas que el espiritismo es la base de eso, donde cree que de alguna manera el difunto tiene algún tipo de conciencia, cree que realmente sabe algo o que puede ocurrir algo independientemente de cómo se coloque el cuerpo. Por eso algunos también a veces en familia se generan ciertas dificultades porque la persona antes de morir pide que lo cremen y luego alguien de la familia se opone porque cree que esto es contrario a la escritura, cree que le va a pasar algo porque cree que realmente el muerto no está completamente muerto, como que hay algo todavía que está con vida y por eso se arman esas discusiones. Y por eso aún a la hora de sepultar, se arman esas discusiones también de si los pies van para acá, si va para allá, de que para qué. No importa la manera, pueden colocarlo parado allí, si es esto, pueden colocarlo con la cabeza para abajo, para un lado, para el sur, para el norte, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero como la mayoría ha crecido en una cultura de catolicismo, que siempre ha enseñado el estado de los muertos como de alguien que vive eternamente, pues por eso la gente cree que aún la posición en que coloca el cuerpo del muerto en el sepulcro o la orientación geográfica, eso tiene que ver algo con el descanso o algo por el estilo. Desde que la persona murió, no importa en el lugar donde murió, ya la persona está en ese estado de completa inconsciencia. No existen el tiempo y el espacio hasta que un día ocurra la resurrección. Así que no importa en la posición, en la orientación, si boca abajo, si boca arriba, si rumbo al este, rumbo al oeste, rumbo al norte, rumbo al sur, nada de eso tiene que ver. Y es bueno que estemos claros con eso. Y se da una falsa impresión. Después de enseñarle a la gente en nuestra doctrina que los muertos nada saben, y entonces ponernos a inventar y a repetir lo que otra gente dice y a veces no es directamente la persona
el creyente en ese momento, pero se deja influenciar por otro, que va y le susurra y le dice, mira, pero los pies no van por ahí. Y entonces, no, no le preste oído, dígale claramente, eso no tiene nada que ver, los muertos nada saben, o sea, decirle así claramente, porque el enemigo es muy astuto y utiliza a veces esos pequeños comentarios, la gente cuando está en esa situación está muy sensible y entonces también tiende a hacerle caso a cualquier cosa. Pero gracias por traerlo a colación, Pastor Reyes, porque es bueno que tengamos una actitud bien distinta con todo lo que hacemos o dejamos de hacer y lo que decimos y de lo que dejamos de decir. Con eso predicamos y esa prédica de nuestra actitud en esos momentos es más elocuente que lo que podemos enseñar en un cursillo bíblico. Así que dejemos ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, de estar diciendo que es para aquí, que es para allí, porque los muertos nada saben. Gracias, Pastor. Tengo Ujú, algunas preguntas y una pregunta bonus. ujú. Pero bueno, Pastor, en primer lugar, la Biblia presenta en el libro de Samuel eh, un encuentro con la pitonisa de Endor. Este, ¿Habló realmente el rey con Samuel o fue un espíritu? Hay muchas personas Realmente fue un espíritu de que demonio. tienen esta pregunta por el mensaje que le dio, le profetizó lo que iba a Sí, pasar, y algunos entienden que realmente sí, tuvo una visión con el profeta. Eh, por favor, explíquenos eso antes de hacerle la siguiente pregunta. sí, sí, muy importante la pregunta. Debemos recordar que el rey Saúl, quien ya había sido desechado por el Señor, del cual el espíritu de Jehová se había apartado de él y un espíritu malo había venido para atormentarlo, Saúl ya había llegado al punto de no retorno realmente en su vida espiritual. Y Saúl estaba buscando que Dios le respondiera, pero Dios no le respondía ni por profeta, ni por Urín, ni por Tumín. Dios no le respondía por ningún lado, o sea, porque ya el Espíritu de Jehová realmente se había apartado de él y Saúl, repito, había llegado a un punto de no retorno. Debido a eso, como no tiene respuesta de parte del Señor, él decide ir a consultar una pitonisa, una bruja, una hechicera. Es notable recordar que el propio Saúl había barrido con los hechiceros, con las pitonisas del reino. Se había comportado en forma correcta cuando todavía el Espíritu de Jehová era que lo guiara. Pero ahora desciende tan bajo que el que una vez hizo una reforma espiritual en el pueblo, limpiando sobre de la hechicería y todo lo que eso representaba, ahora él mismo investiga, se pone a preguntar si queda por ahí alguna pitonisa. Y sí, quedaba una. Y es a donde finalmente lo llevan. Él llega disfrazado porque es justamente como él había sido un azote para las pitonisas y los hechiceros cuando estaba de manera corriente en lo espiritual, pues la única forma que una pitonisa, una hechicera lo iba a recibir era sin saber que fuera él. Sin embargo, debemos recordar que esta hechicera, como todos los hechiceros, como todas las pitonisas, pues están guiados por el enemigo. Así que el enemigo le indicó claramente en algún momento quién era el que estaba ahí disfrazado. Eso también lo vemos como sobresale en la historia. Y entonces, de manera interesante, cuando ella comienza a invocar según ella, para que venga Saúl. Entonces ella le dice, veo espíritus. Otras versiones dice, veo dioses que suben del abismo. Y entonces dice la Biblia que Saúl entendió que era Samuel. Saúl entendió que era Samuel. Ni siquiera la pitonisa le dijo que era Samuel. Él entendió, él llegó a la conclusión de que era Samuel. Así que note el principio. Entonces, de allí para adelante, como él entendió que era Samuel, de allí en adelante, vamos a ver que la narración dice que Samuel le dijo que, pero todo hay que ver la premisa, hay que ver el contexto. Él entendió, él llegó a la conclusión de que era Samuel. Así que ahora va a hablar con espíritus de demonio, pero en la narración vamos a ver que se va a describir que él está hablando con Samuel y Samuel le va a decir, pero no es Samuel. Ya que, repito, ni siquiera la pitonisa le dijo que era Samuel. Él llegó a la conclusión de que era este espíritu
de demonio era realmente. Y entonces es interesante lo que le dice el espíritu que está simulando ser Samuel, porque le dice, ¿por qué me has hecho venir? Como si realmente hubiera venido desde el mundo de los muertos. ¿Por qué me has hecho venir? Y le explica, Jehová te ha desechado. O sea, note cómo no todo lo que le va a decir es mentira. Le dice algunas verdades, porque es ahí donde el enemigo logra entrampar a la gente. Le dice algunas verdades como, eh, Jehová te ha desechado. Eso era cierto que Jehová lo había desechado. Pero note lo que entonces a continuación le dice. Le dice, así que tú vas a morir y mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Escuche, Jehová lo ha desechado, o sea, tú estás perdido. Vas a morirte, pero mañana tú vas a estar conmigo. O sea, pero ¿dónde va a estar con él? ¿Dónde es que el demonio le está diciendo que va a estar con él? O sea, porque si realmente hubiera sido Samuel, que repito, los muertos nada saben, por eso un espíritu demonio era que lo estaba imitando, si realmente fuera Samuel, y como tienen las creencias, los que creen en la inmortalidad del alma, de que estuviera en el cielo, Saúl no iba a estar en el cielo, porque estaba perdido. Así que cuando le dice mañana van a estar conmigo, definitivamente está hablándole una mentira claramente y le está dando una falsa esperanza de que a un desechado, de que a un perdido, cuando muera iba a estar con él. Así que el espíritu de demonio que allí conversa con Saúl, simulando ser Samuel, definitivamente en sus propias palabras se le descubre que es un espíritu de demonio que está hablando y claro, le pudo anticipar que realmente iba a cegar su vida, iba a morir porque ya estaba en manos de Satanás. Satanás podía disponer de él. Ahora sí podía decirle, vas a morir hoy o vas a morir mañana, porque ya estaba en manos de él. Realmente estaba desechado por el Señor, había pasado la línea, el punto de no retorno, pero con él es que habla realmente con un espíritu de demonio, no con Samuel, no con Samuel. Así que es importante que entendamos ese pasaje para no ser confundidos y entrampados. Gracias, gracias, pastor. Es muy importante este pasaje, obviamente, porque allí se muestra algo. La ceguera espiritual nos hace ver y creer cosas. Obviamente, el rey, en su ceguera espiritual, él interpretó que estaba hablando con el profeta cuando Exacto. realmente no era así. Mm. Pastor, en los tiempos finales, por ejemplo, el libro de la primera carta de Timoteo habla acerca de espíritus engañadores, los cuales de algún modo se manifestarían para los tiempos del fin. Pero dentro de esos espíritus engañadores, Apocalipsis capítulo 16, 13, 14, creo que habla acerca de los espíritus de rana. Y esto dice que hacen grandes milagros. ¿Qué relación, qué conexión existen entre el espiritismo como engaño de Satanás y los milagros engañosos de Apocalipsis 16 que describe el profeta para los Sí, hay últimos una días? relación directa. Esos engaños serán los últimos, los más poderosos. Debemos recordar que al enemigo no se le permitió en algunos momentos de la historia hacer ciertas cosas, pero que ahora en la parte final de la historia se le van a permitir, como es hacer descender fuego del cielo. Lo que no se le permitió en el Monte Carmelo, tendrá la oportunidad de hacerlo en la parte final de la historia. O sea, eso nos dice que el poder con el que obrarán los engaños y los milagros mentirosos son milagros mentirosos regularmente, no es porque no ocurra algo sobrenatural, sino porque la fuente del poder con que está ocurriendo no es el poder de Dios, pero son cosas sobrenaturales, van a manejar situaciones paranormales que van a dejar boquiabierto a las personas. Por eso la humanidad completa, cuando Cristo venga, es una humanidad que está separada entre los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia, pero todo el mundo será religioso, uno del lado equivocado y otro del lado de la verdad, todo el mundo, no existirán ni ateos ni agnósticos, no habrán escépticos porque eso habrá desaparecido, porque el lema de los ateos y de los agnósticos es ver para creer.
y ellos van a ver más de lo que están preparados para ver. El enemigo le va a presentar. Por eso los que se sitúan del lado de la incredulidad, de la duda, porque tienen ese mismo lema de ver para creer, lamentablemente van a ser engañados, van a ser confundidos, porque sí van a haber muchas manifestaciones, pero del poder del enemigo. Y como no tomaron el amor de la verdad para ser salvos, por eso estos espíritus de error finalmente lograrán entramparlo y engañarlo. Esos espíritus de demonios hacen señales, dice Apocalipsis, e irán a los reyes de la tierra. Note que mientras los tres ángeles predican a toda tribu, lengua y pueblo, esos tres ángeles, estos tres espíritus demonios, para contrarrestar la obra, no van a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no, van a los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo, como no puede convencer a todo el mundo, él va a donde los que dictan las leyes. Y por eso es que van a los reyes de la tierra, porque después que se implanta una ley que se obliga, él logra que entonces la mayoría haga lo que él quiere, aunque no sea por convicción, sino por conveniencia, por miedo a salir de su zona de confort, a perder la libertad, a perder lo que tiene que ver con las facilidades económicas, porque por eso se va a prohibir comprar y vender a los que no quieran ceder a ese poder. Así que irán a los reyes de la tierra con estas señales, con estos milagros, para reunirlos para la última gran batalla, la batalla del Armagedón, como describe la Biblia. El último conflicto es un conflicto espiritual, no es una guerra convencional, aunque estará involucrado todo el mundo. Y esto será logrado justamente por el espiritismo, que es representado allí por esos tres espíritus inmundos a manera de rana que sale de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Wow. Bueno, hay preguntas acá en el chat y antes de que Fernando le dé paso a dos de los laicos para que puedan preguntar y con eso cerramos. La cremación, pregunta alguien aquí. Hay seres queridos que se sienten mal, piensan que están pecando, violando algo cuando hacen la cremación de un cuerpo. Entonces, bíblicamente hay alguna situación con eso para que usted le explique. Y uno esa pregunta a las personas que cuando no pueden trasladar el cadáver de un familiar, pues también se sienten mal porque toman por referencia a José, que dijo, saquen mis huesos de aquí y llévenselo con ustedes. Esas dos preguntas, la cremación y el pedido de José al sacar sus huesos y llevarlos a otro lugar. Sí, muy buenas preguntas también. Voy a comenzar por la última. En el caso de José, José hizo un pedido y ellos se comprometieron a hacerlo. Si la persona antes de morir hace algún tipo de pedido, como lo hizo José, y la familia se comprometió, sí, te vamos a sepultar allá, pues lo ideal es que cumplan con lo que se ha pactado, con el compromiso que se hizo. No porque el que esté muerto sepa algo, ya él no sabe nada, pero si fue el compromiso que se estableció, es bueno pues cumplir con la palabra que se ha concertado. Pero si no ha habido ningún tipo de compromiso, no se le ha dicho a la persona, sí, te vamos a llevar allí, pues la persona es libre de poder pues sepultar al deudo en el lugar donde sea o donde se le facilite. Aunque no todos finalmente estén de acuerdo, porque a veces se generan situaciones por alguien que ya no sabe nada, que ya está muerto, y los vivos entonces quedan hasta enemistados. Y eso es lo que quiere el enemigo, causar esas situaciones sin ningún tipo de necesidad. Pero el ejemplo de José no es un prototipo para pensar que cada vez que alguien muere fuera de su tierra hay que llevarlo a su tierra. No, nada de eso. En el caso de José particularmente, él hizo un pedido y había una razón allí también de manera particular, pero nosotros no estamos en esa misma situación, en esa misma circunstancia. No existe nada que obligue a eso o que presione para que esto se haga, pero si antes de morir la persona hizo un pedido particular y se le dijo que así sería, pues es bueno que la persona cumpla con lo que ya ha dicho, porque imagínese usted, no es por faltarle a la palabra del que ya no está, es que los demás que están entre los vivos van a decir, bueno, pero mira, si no fue capaz de cumplir la palabra, si me va a prometer algo a mí, tampoco lo va a hacer. O sea,
Son situaciones de este tipo, pero no existe ningún tipo de responsabilidad mayor con que tengan que regresarlo necesariamente a su tierra. Pero si se ha convenido con esto antes de que la persona muera, pues sencillamente es bueno, pues cumplir con lo que la persona ha dicho. Número dos, lo que tiene que ver con la cremación no es algo antibíblico. La cremación no es antibíblica, porque cuando una persona muere, la Biblia dice que vuelve al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. El proceso de la cremación lo único que hace es que ese proceso en que el cuerpo vuelve al polvo, en vez de durar unos cuantos años, lo hace en minutos. Así lo hace, es sencillamente eso. Ahora, realmente cuando en una familia van a tomar la decisión, deben, número uno, que si la persona hizo algún pedido, la persona pidió, a veces el que está por morir dice que quiere que lo cremen y no se discute a veces el tema, pero entonces después de muerto, entonces viene la discusión y se genera una separación, una enemistad a veces entre los que están vivos, cualquier cosa. Si la persona ha solicitado esto, usted ya en el conocimiento y entendimiento de que no es algo que está en contra de la Biblia ni de ninguna doctrina, que esto no quebranta ningún principio bíblico, pues sencillamente si esto fue lo que pidió la persona y en eso se convierte, eso es lo que hay que hacer y punto. Y número dos, una vez se ha cremado la persona, hay quienes toman la urna donde depositan la ceniza y entonces andan con esta urna de una manera como si fuera una reliquia y la colocan en un lugar y hasta allí cuando alguien está de repente haciendo una limpieza en la calle, cuidado con fulano que está ahí, como si el fulano estuviera ahí, como si el difunto estuviera ahí. Otros le rinden algún tipo de servicio o de ceremonia. Si van a hacer un culto, lo llevan allí, llevan su urna allí como si estuvieran llevando al muerto. O sea, el lugar de los muertos es el sepulcro y aún se haya cremado a la persona, pues es bueno que se le deposite en el lugar donde se colocan los muertos. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero que no haya ningún tipo de servicio póstumo en el sentido de que ahora esa ceniza hay que tenerla en un lugar especial, porque lo único que hace la cremación es acelerar el proceso que regularmente ocurre en un par de años en el cementerio, volver al polvo de la tierra. ¿Y dónde regularmente se tiene ese polvo? En el sepulcro es donde se tiene. Claro, si alguien lo tiene en algún lugar, en la casa, pero que esto no sea con una idea de que ahí está el muerto, porque el muerto no está en ningún lugar en el tiempo y el espacio hasta que un día ocurra la resurrección. Ni siquiera el Señor necesita de esa materia, de esa ceniza para retornar. Es un cuerpo nuevo que vamos a tener. Es el Creador el que nos va a hacer y de nosotros solo será conservado el carácter. ¿Ve? Así que es importante que sepamos eso también con lo que tiene que ver con la cremación. Se da el proceso de la cremación, lo ideal es que también se deposite en alguna tumba, en algún lugar, que tenga un lugar definitivo, no que usted esté transitando para arriba y para abajo con esto y pensando que si se cayó, que si lo movieron, que pasó esto, porque eso realmente lleva a la persona a tener algún tipo de idea supersticiosa y a veces hasta con cierto concepto del espiritismo en lo que tiene que ver con la práctica. Wow, Fernan, gracias. toma dos preguntas de nuestros laicos. Preguntas, no temas, preguntas. Bueno, aquí en el chat, con preocupación escribe Alberto García. Me imagino qué pasaría si dono mis órganos. Él ha firmado en Italia para que cuando pase al descanso sus órganos sean donados. Su preocupación sería qué pasaría en este caso. Eso no es ningún problema tampoco. Con eso usted puede contribuir quizás que una persona pueda prolongar su vida, que tenga la necesidad posiblemente de algún órgano. Eso es como cuando se dona sangre. Usted lo que esté aportando vida a otra persona, ayudando a vivir a otra persona. Con eso usted está demostrando amor al prójimo, sencillo como eso. Así que lo que se iba a convertir en polvo se le prolonga un poco más la vida en la vida de otra persona cuando se le dona un órgano. Así que de esto no contradice en nada la escritura, no va en contra de ningún principio, así que esto es una decisión muy personal
y cada uno puede optar si lo va a hacer o no. El que decide no donar tampoco tiene ningún tipo de problema en ese sentido, de si no quiere donar sus órganos cuando muera, si no quiere, porque para esto frecuentemente la persona firma, da su consentimiento. Por si tiene algún tipo de muerte por accidente, por algún tipo de muerte o muere en un lugar donde todavía se puede hacer uso de sus órganos antes de que tengan una muerte celular, pero eso es una decisión también muy personal que no va en contra de la Biblia, ni una ni la otra, si decide hacerlo o si decide no hacerlo. Wow, muchas gracias, Pastor. No veo más preguntas en el chat, pero es una pregunta bonus esta, Pastor, fuera del tema de estudio. Ya. En el contexto de los 40 días, el programa que estuvimos transmitiendo en horas de la noche, una mente inquieta, que para usted dijo que tenía 500 preguntas, ha estado insistiendo en, por favor, que usted le dé su punto de vista en relación al libro de Zacarías, capítulo 14, verso 1 y 2, donde se habla acerca de la liberación del pueblo de Israel, eh, y donde se describe que todos los países se unirían en guerra contra Israel para luego entonces esta ser librada. Su preocupación es, y mirando el panorama que se está viviendo, ¿habrá una tercera guerra mundial en base a este texto bíblico? No, ese texto bíblico no tiene ningún tipo de aplicación para el Israel literal. Las promesas que en la antigüedad se hicieron para el Israel nacional, para el Israel literal, ahora en la era cristiana se cumplen en la iglesia. Las promesas, las profecías que no se cumplieron en el Israel nacional, literal, literal, en la antigüedad, porque ya Israel no juega el papel que jugó en la antigüedad. Por eso el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, lamentando que todos los llamados que Dios le hizo fueron tristemente rechazados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Así que te digo que vendrá el momento que te van a rodear, te van a destruir. Todo eso Jesús lo dijo, el mismo templo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Cuando Jesús muere, dice, consumado el velo del templo se rasga, entonces indicando que ya lo que ocurre ahí no tiene absolutamente nada que ver como pueblo de Dios. Ahora el nuevo Israel es la iglesia. Y lo que antes se cumplía de manera local, regional, geográficamente hablando, ahora se cumple en la iglesia y se cumple de manera global, mundial. Hay gente que traspola esas historias o estas profecías de Israel en la antigüedad, lo traspola para el tiempo moderno y quiere darle una aplicación con las naciones de hoy, eso no responde a la palabra profética más segura. El Israel de Dios, que así como Dios fundó el antiguo Israel sobre 12 tribus, 12 patriarcas, ahora el nuevo Israel sobre 12 apóstoles. Mire que tomó el mismo número, indicando este es el nuevo Israel. Por eso, aún mientras el Señor Jesús desarrollaba su ministerio, cuando recibió a Natanael, dijo, he aquí un verdadero israelita. Porque aún en ese tiempo, no todos los que pertenecían de sangre a Israel eran verdaderos israelitas. Y luego dice Pablo en Romanos 2 27 al 29 que ahora judío no es el que lo es por fuera, no es el que lo es exterior, no es el que vive allí en Palestina. Bíblicamente hablando, en el sentido espiritual, israelita o judío es el que lo es en el interior, en el corazón. Más adelante dirá el mismo apóstol Pablo en Gálatas 3 27 al 29 que ahora los descendientes de Abraham ahora ya no son los que son de sangre y carne. Ya no hay judío ni griego. Dios no hace distinción ahora de nacionalidad, sino que ahora los descendientes de Abraham son los que están en Cristo, los que han nacido de nuevo en Cristo, esos son ahora los descendientes de Israel, de forma tal que los que hemos aceptado a Cristo somos más israelitas que los que viven en Palestina ya, los que están ahora en guerra con Irán, porque ahora el Israel de Dios es su iglesia. Ese es el Israel de Dios que está compuesto por personas de toda nacionalidad, sin distinción. Así que no tiene ninguna aplicación lo que esté en Zacarías con la guerra que ocurre aquí, que ocurre allá, y con relación a una tercera guerra mundial.
Después que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de 1940, han ocurrido muchísimas guerras, solo que a ninguna le han puesto el título de que es tercera, pero hay momentos cuando el mundo entero ha estado involucrado en guerra, como cuando se dio la tormenta del desierto, donde una coalición pues, fue en contra allí de la invasión que había en Kuwait. Pero que se le ponga el nombre de tercera guerra, una guerra, de cuarta guerra, de quinta, eso no tiene absolutamente nada que ver con las profecías, a no ser de que habrían guerras y rumores de guerra. Pero la Biblia no habla de que una tercera guerra, de que una cuarta guerra. El mundo se ha mantenido en jaque, han evitado una conflagración de proporciones globales porque ahora hay armamento de destrucción masiva por eso. Y entonces hay un mayor respeto en quién va a lanzarse contra quién para pelear por ese índice de destrucción potencial que tienen las naciones hoy en día. Y por eso vemos que no se abalanzan así abiertamente unas contra otras, donde todo el mundo pues, tal vez se vea incitado a participar, pero la razón principal ni siquiera es esa. La razón principal es que el Señor está reteniendo los cuatro vientos hasta que sean sellados sus hijos. Cuando su pueblo esté sellado y se liberen los cuatro vientos, allí nada va a detener que ocurra no una tercera, cuarta, quinta, cuantas guerras puedan más ocurrir cuando los cuatro vientos sean desatados. Pero hasta que el pueblo de Dios no sea sellado en su frente, hasta que Dios no lo asegure de esa manera, esos cuatro vientos van a estar retenidos. Y sí, habrán guerras, rumores de guerra, pero solo como señales, no que nada de esto le va a poner fin al mundo. En el mundo protestante, especialmente los dispensacionalistas, que le dan interpretación a lo que ocurre ahí en Palestina, que creen que todavía ese es el Israel de Dios, que creen que todavía ese Israel se va a salvar por completo, es donde tienen esos conceptos y tratan de forzar texto bíblico para decir que se va a cumplir en esto, pero nada de eso. El Israel de Dios ya no está allí en Palestina, el Israel de Dios está en el mundo entero a través de su iglesia y es donde se van a cumplir las profecías que en la antigüedad se le dieron al Israel nacional. Hoy es el Israel espiritual. Gracias, pastor. Antes de orar por nosotros, cuando alguien está atacando a Israel, no está atacando al pueblo de Dios, está atacando a Correcto. una ciudad, a una Exacto. nación. Entonces, eso Exactamente. tenemos que tenerlo porque los evangélicos dicen, está atacando al pueblo de Dios. No. No, Sí. no solamente lo evangélico, pastor. Muchos adventistas lo dicen y lo defienden a raja cabal, como dicen. Por eso los engaños finales serán tan sutiles que confundirán si fuere posible aún a los escogidos, porque muchos leen las literaturas de ese protestantismo apóstata, ven documentales, ven películas, y ya ellos creen igual que eso. O sea, ya su mentalidad es esa. Cuando bíblicamente hablando, como nación, no en forma individual un judío puede accesar a la salvación asentando a Cristo como de cualquier nacionalidad. De hecho, allá tenemos casi, bueno, casi no, tenemos alrededor de unas 30 congregaciones adventistas del séptimo día allí en Israel, incluso de diferentes nacionalidades, pero hay algunas que son puramente judías, o que son personas que han asentado la verdad bíblica, han asentado a Cristo. Pero el que rechaza a Cristo, ya sea judío, árabe, hindú, japonés, ruso, de donde sea, si lo rechaza, pues está en el mismo plano, está perdido mientras rechaza a Cristo. Así que, pero como nación no tiene ningún tipo de privilegio especial para accesar a la salvación. Es importante que sepamos eso, pero lamentablemente hay muchísima gente que está perdida con eso y eso va a provocar que muchos sean extraviados al final porque la mente la tienen fijada allí pensando que lo que está ocurriendo allí es lo que va a producir realmente los cambios finales y nada que ver. Nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El Señor Jesús fue rechazado cuando vino en su primera venida por una mala interpretación de las profecías y hoy de la mayor parte del mundo cristiano hará lo mismo, no estará preparado para la segunda venida de Cristo por esa mala interpretación que todavía están dando a la Escritura, apoyando lo que fue el rechazo de Cristo en su primera venida, apoyando un pueblo que ya fue desechado como nación,
porque había una profecía, la profecía de las 70 semanas de años que indicaba el momento cuando finalizaría, y por eso los apóstoles finalmente le dijeron, era necesario predicarle a ustedes primero, darle la oportunidad a ustedes primero, pero ya que se han mostrado indignos, nos vamos a los gentiles. Así ocurrió. En el año 34, con el apedreamiento de Esteban, allí terminaron esas 70 semanas de años. 70 semanas. 70 veces 7, 490. Recuerde que Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Algunos solo esgrimen la parte simbólica de esto, pero Jesús estaba indicando algo en lo que él mismo ha dado ejemplo. Después de mandar a Jerusalén, a Israel, cautivo a Babilonia durante 70 años, cuando se cumplen, y Daniel clama y dice, Señor, pero ya es tiempo de que volvamos. Le digo, sí, y ahora le voy a dar 70 veces 7. Pero cuando terminó esos 70 veces 7 fue hasta allí. Y ya el Señor, pues, no tiene un privilegio especial en el campo espiritual para esa nación como lo tuvo en la antigüedad. Ahora su Israel es su iglesia. Los que están en este Zoom, oren por ellos, por favor, pastor. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el don maravilloso de la vida, por permitirnos ver la luz de este nuevo día, recibir la luz de este nuevo día estudiando tu palabra. Gracias por esta ocasión que se ha apartado para estudiar la Escritura, para mantenernos atentos a la palabra, creyendo a tus profetas y estar listos cuando ocurre el desenlace final. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en la verdad, a no estar explorando errores que terminan convenciendo la mente de aquellos que le dan lugar más que a la palabra. Tenemos suficientes verdades reveladas, la mayor cantidad de luz revelada desde los días apostólicos a través de la Biblia y el don profético. Que no recurramos a interpretaciones que nada tienen que ver con la palabra profética, que nos mantengamos de parte de la verdad en tu luz y que podamos guiar a otros y sacarlo de las tinieblas, trayéndolos a tu luz admirable. Bendice en forma especial cada uno de tus hijos e hijas que están conectados en este chat y el esfuerzo que realizan por buscarte mañana que sean compensados. Manifiéstate en su vida, respondiendo también sus peticiones, sus clamores en este día, cuidando de los suyos, los que están cerca y los que están lejos, reprendiendo al enemigo de su lado, alejando toda mala influencia y dándole la paz que solo Cristo puede dar. Danos un día de bendición y un resto de semana en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y todas. Wow, familia, sin desperdicio, la entrega de este día. Gracias una vez más por la forma maravillosa en cómo Dios utiliza al pastor Mario Rondón. Solo podemos decir, to God be the glory, para Él y solamente para Dios sea la gloria por la sencillez con la cual podemos aprender grandes verdades bíblicas, especialmente para los días de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta familia. Si no estás suscrito, suscríbete. Hoy completamos esta serie, el último miércoles, miércoles 29 de mes de abril. Tendremos otro encuentro con el pastor Mario Rondón, pero cada noche estaremos posteando algo a la misma hora en este canal, sea un sermón mío, algún estudio, pero cada noche estaremos posteando algo. Es posible que mañana comencemos con una serie de sermones evangelísticos titulada Dios cambia tu historia. Así es que a las 9 de la noche, cada noche podrá disfrutar de esta serie de estudio especial. Dios cambia tu historia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo será hasta la próxima. Oro contigo una vez más. Padre eterno, gracias por este recorrido que hemos tenido juntos, estudiando tu palabra junto al pastor Mario Rondón. Un nuevo capítulo inicia, Dios. Pedimos que cada mensaje que posteemos en este horario pueda ser de inspiración, de bendición y salvación para los amigos que se conectan a través de social media. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.